Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes. Bienvenidos a este video. Está basado en una charla que preparé para nuestra serie de Consejería Islámica para la Vida del Musulmán con el tema del manejo del enojo. He dividido la charla en dos partes. En esta primera parte veremos todo lo que concierne con respecto a entender la emoción del enojo desde el punto de vista del Islam y desde el punto de vista de la salud mental y emocional. Así que en este primer video vamos a ver cómo el enojo es una emoción natural del ser humano, qué pasa cuando el enojo nos domina, por qué decimos o hacemos cosas sin pensar en las consecuencias cuando nos enojamos. Vamos a aclarar que sentir el enojo no es el problema es dejarnos llevar por el enojo. Y vamos también a hablar acerca de cuál es el enojo elogiable. Bienvenidos. Vamos a empezar el tema del manejo del enojo. Abu Huraira radiyallahu anhu, que le esté complacido con él, reportó que un hombre le dijo al profeta, sallallahu alaihi wasallam, la página de enseñanza con él, aconséjame. El profeta dijo, no te enfurezcas. El hombre insistió varias veces y el profeta le repitió cada vez, no te enfurezcas. Uno de los sabios del Islam dijo con respecto al enojo, Allah ha creado la ira del fuego y la convirtió en un instinto humano. Cuando hay una disputa, las llamas de la ira se reavivan hasta que los ojos y el rostro de la persona se pone rojo, porque la piel refleja lo que está debajo. La ira provoca cambios externos e internos, tales como un cambio en el color, temblores, acciones descontroladas, de tal forma que si la persona enojada pudiera verse a sí misma enojada, se sentiría avergonzada de su fea apariencia y de la forma en que ésta ha cambiado. Todo esto es lo que sucede exteriormente. Los efectos internos son aún peores, porque esto genera odio en el corazón, envidia y toda clase de malos sentimientos. Los más horribles efectos de la ira son los interiores y los cambios externos son un resultado de los primeros. Todo esto tiene un efecto sobre el cuerpo. El efecto sobre la boca es que pronuncia las palabras del calumniador. Usa un lenguaje bajo y vulgar, de que cualquier persona sensata se sentiría avergonzada. Y de hecho, la persona enojada lo llega a lamentar cuando se calma. Los efectos de la ira pueden ser vistos en las acciones de la gente, cuando agreden y matan. Si la persona irascible no tiene la oportunidad de descargarla, descarga su ira en sí mismo, rompiendo su ropa o abofeteándose las mejillas. Algunas veces puede tener un ataque o caer inconsciente, romper vasos, golpear a alguien que no tiene nada que ver, etc. Quien medite acerca de estas malas acciones se dará cuenta cuánta sabiduría hay en estas gentiles palabras del profeta, sallallahu alaihi wasallam, página de enseñanza con él, no te enfurezcas. Y hasta qué punto era su interés proteger a la gente resguardándola del mal, que de otra forma podría conducirnos quién sabe dónde. Todo esto está relacionado con la ira causada por asuntos mundanos, no por las causas de la religión. El enojo por la causa de Allah es elogiable y recomendable, tal como el enojo que se despierta en alguien cuando ve maldades e injusticias. Esto ayuda a una persona a no enojarse cuando tiene en mente lo que se ha narrado del profeta, sallallahu alaihi wasallam, concerniente a las virtudes de reprimir la ira y las advertencias por los resultados de la ira. Uno debe buscar refugio en Allah de Satanás y realizar la ablución menor wudu, y Allah sabe más. Ahora bien, pasemos a ver qué es el enojo. El enojo es una emoción natural del ser humano. Es parte de nuestra humanidad. Es una reacción natural de defensa, de autoprotección, que se activa en nosotros cuando percibimos algún ataque, alguna amenaza o algún tipo de peligro. El problema es que muchas veces el enojo nos puede llevar a decir o hacer cosas que hieren a los demás y de las cuales después nos arrepentimos. Cuando el enojo nos domina, podemos llegar a causar daño ya sea con gritos, con ofensas, con insultos, con ataques verbales y en algunos casos
Algunas personas llegan hasta la agresión física. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de él, dijo: el hombre fuerte no es quien sabe luchar. El hombre fuerte es aquel que puede controlarse a sí mismo en un momento de ira. Actuar bajo la influencia del enojo afecta y en ocasiones hasta destruye nuestra relación con las personas que amamos, con las personas que más nos importan, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestras amistades. Aquellos a quienes hemos herido en un momento de enojo empiezan a alejarse de nosotros, ya sea parcial o totalmente, porque no se sienten seguros con nosotros o no se sienten respetados por nosotros. El dejarnos llevar por el enojo nos lleva entonces a decir o a hacer cosas que descomplacen a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea. Pero ¿por qué decimos o hacemos cosas sin pensar en las consecuencias cuando nos enojamos? Porque justamente lo que sucede en nuestro cerebro cuando nos enojamos, en términos simples, es que se reduce o se inactiva nuestra capacidad de razonar. Es decir, se pierde la racionalidad. No estamos en condición de escuchar ni de entender razones. Sin embargo, sentir enojo no es el problema. El problema es más bien el dejarse llevar por el enojo. Algunas personas tienden a pensar que simplemente el hecho de sentir enojo es algo pecaminoso. Sin embargo, debemos tener en claro que el enojo es una emoción natural del ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, no nos castigará por simplemente sentir enojo dentro de nosotros mismos, siempre y cuando el enojo no salga de nuestros corazones manifestándose en palabras o en hechos destructivos. De la misma forma que Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, no nos castiga por simplemente haber tenido la intención o el pensamiento de hacer una mala acción, siempre y cuando no terminemos realizándola. Relató Ibn Abbas, que esté complacido con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones con él, dijo entre lo que relata de su Señor: ciertamente Allah ha escrito diferenciando las buenas y las malas obras. Luego aclaró esto diciendo: quien haya intentado hacer una buena obra y luego no la haya completado, Allah le escribirá en su favor una buena obra completa. Y si la intentó hacer y la completó, Allah le escribirá para él como 10 buenas obras y hasta 700 veces o muchas más. Y si ha intentado cometer una mala obra, pero no la ha completado, Allah habrá de escribírsela como una buena obra completa. Y si intentó cometerla y llegó a completarla, Allah la escribirá como una sola mala obra. Entonces, del hadith previo nos queda claro que no se nos castiga por nuestros sentimientos, sino más bien por las acciones que hacemos, especialmente cuando estas son acciones que descomplacen a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea. Pero pasemos a ver un tipo de enojo que se considera elogiable. Cabe mencionar que hay ocasiones en las que el enojo es elogiable, y este es el enojo que sentimos por la causa de Allah cuando vemos, por ejemplo, que sus leyes son transgredidas. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones con él, nunca se enojaba, excepto cuando los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, eran transgredidos. Sin embargo, este tipo de enojo por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, no debe estar mezclado con nuestros propios intereses y tampoco debe llevarnos a recurrir a palabras ofensivas ni actuar de forma incorrecta para con los demás. Es decir, que aún en una situación así, no debemos dejarnos dominar por el enojo, sino que más bien debemos usar esa emoción del enojo para impulsarnos a hacer algo al respecto, pero dentro de los límites de lo que nos es permitido en el Islam. Por ejemplo, si vemos a un hermano o a una hermana cometiendo una acción prohibida, esto no significa que tenemos permitido el insultar a esa persona o maltratarla debido al enojo que sentimos por la transgresión a las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea todo sea. Más bien debemos buscar formas constructivas de mejorar la situación. Por ejemplo, podemos darle un buen consejo a esa persona al respecto. Otro ejemplo es cuando nos enojamos con nosotros mismos, luego de haber caído en un pecado. Este enojo por haber violado una ley de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea todo sea, lo podemos usar para impulsarnos a ser más cuidadosos
la próxima vez que nos veamos tentados a cometer ese pecado.